Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, que yo sé que es una tarde medio complicada porque ya es viernes y ya deben estar todos relajados, pero bueno, mientras haya actitud y ganas de escuchar, qué maravilla. Yo soy Paola Mosig, soy la coordinadora de asuntos de la Autoridad Científica CITES, estaba diciendo mi puesto anterior, de la CONABIO, y pues les voy a dar una pequeña charla sobre las distintas maneras de conservar la biodiversidad, entre las que están utilizándola de manera sustentable y también a través de la implementación de las CITES. Entonces voy a compartir la pantalla, esperando todo esté bajo control. Ay, compartir. A ver, un segundito. Y un poco de paciencia porque esta tecnología de pronto no la dominamos. Listo. Entonces, como les comentaba, esta es el título de la plática. El uso sustentable y la implementación de las CITES como medios para conservar la biodiversidad. Ay. ¿Y ahora cómo le hago para...? Ok. Ok, perdón. Bueno, como seguramente todos los que están aquí escuchando ya saben, México es un país megadiverso, una gran biodiversidad tenemos. De hecho, el 70% de la diversidad del mundo se encuentra en solo 17 países y pues México es uno de ellos. Y bueno, también saben que la biodiversidad se refiere no solo a especies, sino también a genes y a ecosistemas. Somos el cuarto lugar en el mundo de diversidad de especies de vertebrados y el quinto en diversidad de plantas vasculares. Se estima que alrededor del 10 y el 12% de la biodiversidad a nivel mundial vive en nuestro país, ¿no? Lo cual representa el 1.5% de la diversidad, ¿no? En un área que representa eso. Ay, esto está muy sensible. Bueno, ¿esto qué significa? Pues es una gran responsabilidad. México tiene una gran responsabilidad para asegurar que pues, la conservación de estos recursos y además también tiene una oportunidad enorme para hacer un aprovechamiento sustentable que genere beneficios pues, para diversos actores, entre estos las comunidades rurales y pues las cadenas de valor que se generan a través del uso de los recursos naturales. Y además el uso sustentable de la biodiversidad pues también promueve la conservación de estas especies, ¿no? De los recursos naturales. Entonces, bueno, pues estas son realmente oportunidades de desarrollo. Y bueno, ¿qué es el desarrollo sustentable? Seguramente también todos saben, pero para refrescar un poco la memoria, es cuando se alcanza un equilibrio entre la parte social, económica y medioambiental, ¿no? Y eso al mismo tiempo que se conserva la biodiversidad. Implica satisfacer las necesidades tanto sociales como económicas de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras. Entonces, con esta condición de país megadiverso, pues creemos que México tiene una gran oportunidad de invertir en la biodiversidad nativa y diversificar sus sistemas y su producción, las especies que estamos aprovechando y los medios de producción. El aprovechamiento cuando es sustentable, cuando es legal y cuando se puede rastrear desde el punto de venta hasta su origen, pues es sin duda, como les comentaba, un motor del desarrollo rural, ¿no? Obviamente tenemos que promover la participación directa de las comunidades locales, pueblos indígenas en esta producción. Y bueno, obviamente lo conveniente es que esta producción se base en las especies nativas, que eviten el cambio de uso de suelo y la destrucción de selvas y de bosques, como sucede cuando aprovechamos especies exóticas introducidas, como es el caso de la palma aceitera africana,
que sabemos que ha destruido selvas, bosques tropicales, pues de todo el mundo, ¿no? Y mucho en América Latina. Algunos ejemplos de especies nativas que nos conviene aprovechar y que pueden generar muchos beneficios son los cocodrilos, las tarántulas, especies maderables como la caoba, la candelilla y bueno, mucho más. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la CITES. La CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Este es un convenio que es jurídicamente vinculante, del que México es parte desde 1991. Se firmó desde 1973, llegamos un poquito más tarde, pero somos parte ya desde el 91. Y bueno, pues este convenio es obligatorio y de incumplirse existen sanciones. Se dice comúnmente que este es un convenio que tiene dientes, a diferencia de otros convenios como el de la diversidad biológica o de las especies migratorias, que de incumplirse pues no existen sanciones. Aquí sí podemos tener sanciones comerciales que obviamente impacten pues la economía y el bienestar de la sociedad, ¿no? El objetivo de esta convención es, como lo dice su nombre, velar porque el comercio internacional de las especies silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de estas especies en el medio silvestre. Y bueno, consiste en un sistema de permisos y certificados que solamente se pueden expedir si se cumple con diversos requisitos. Entre los más importantes está que se pueda comprobar la legal procedencia del espécimen o el ejemplar a exportar, el que se emitan dictámenes de extracción no perjudicial, que a nosotros pues, nos parece como una de las partes medulares para que esta convención funcione, porque son los dictámenes que sustentan que el aprovechamiento del que provienen las especies o especímenes a exportar se hizo de manera sostenible. Entonces, es la clave detrás de cualquier permiso de exportación de una especie o un producto derivado de especies CITES, ¿no? También se tiene que verificar en el caso de ejemplares vivos que el transporte sea adecuado. En todos los casos también tiene que haber una trazabilidad de documentos y de marcas para saber que lo que se está exportando es legal y saber de dónde proviene. Y bueno, también tiene que haber verificación de documentos y embarques en puertos, aeropuertos y fronteras. Para esta implementación que se da a nivel nacional de la convención, los países tienen que definir dos autoridades CITES, por lo menos, que es la autoridad de aplicación de la ley, que en el caso de México es la Dirección General de Vida Silvestre en la Semarnat, que es la encargada de expedir los permisos y los certificados, de verificar la legal procedencia, de verificar que el transporte sea adecuado y la trazabilidad. Lo pueden ver en las partes que marqué en morado. Después, la autoridad científica también es crucial. CONABIO es la autoridad científica de las CITES desde el año 2000 y pues somos los que emitimos los dictámenes de extracción no perjudicial, que como les decía, pues son la parte medular de la convención. Y bueno, obviamente la Profepa, que pues está encargada de velar porque la ley se cumpla, ¿no? En todas estas transacciones. La CITES actualmente tiene 183 países firmantes, como pueden ver en el mapita de abajo. Solamente los países que están en blanco no son parte de la CITES, son, pues me parece que alrededor de 10, pero ya son muy pocos los países que no son parte de esta convención. Y bueno, esto ayuda a que el control del comercio realmente sea a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que regula la CITES? La CITES regula especies o también puede regular determinadas subespecies o poblaciones de especies de algún país o alguna región. Y regula no nada más a los animales y plantas vivos o muertos, sino que también sus partes y derivados, como por ejemplo las pieles, pieles de cocodrilo, por ejemplo, que pues se venden mucho y se exportan en carteras, bolsas y demás, conchas, como
por ejemplo, la del caracol rosado, que también exporta a nuestro país, maderas que vienen de especies pues, tropicales, como la caoba, las dalbergias, medicina, pues saben que la medicina pues, tradicional, 80% de la gente en el mundo depende de alguna manera de productos medicinales, de la medicina tradicional, y pues varias de estas especies están reguladas por las CITES. Por ejemplo, estoy pensando en una medicina para adelgazar que está compuesta por una planta jodia, se llama, y esta está en CITES, entonces el intercambio requiere permisos. Alimentos como por ejemplo el caviar o pues, peces, perfumes, etcétera. Todo lo que proviene de esa especie que está listada o subespecie, a menos que se especifique lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, la CITES cuenta con 3 apéndices en donde enlista las especies silvestres que están reguladas por la convención. El apéndice 1, que es el más restrictivo, incluye a las especies que están en peligro de extinción o muy amenazadas, y su comercio se autoriza bajo circunstancias muy especiales, como por ejemplo para investigación científica o programas de conservación. Las especies del apéndice 2, que incluye especies que no necesariamente están amenazadas, pero que de no regularse el comercio del que son objeto, pueden llegar a estarlo en un futuro cercano, ¿no? Entonces, que hay que regular el comercio para evitar que lleguen a una amenaza mayor y que su uso no sea compatible con la supervivencia. En este apéndice también hay especies que se parecen mucho a estas que están en el apéndice 2 y que son difíciles de distinguir, como por ejemplo orquídeas, que incluso para especialistas o biólogos o cactáceas, pues es difícil identificarlas a nivel de especie, y en estos casos se incluye a la familia completa de estas plantas, ¿no? Para que, pues sí, para evitar que la gente nos dé gato por liebre y que lo que se esté exportando realmente sea lo que dice los permisos, ¿no? Y el apéndice 3, que es el más laxo, que incluye especies que un país necesita el apoyo internacional para regular y solo este país emite los permisos y certificados. Como pueden ver en los números que se presentan, en el apéndice 1 a nivel mundial hay alrededor de 1,137 especies, de las cuales 143 son mexicanas. Estas especies, pues lo que requieren realmente son acciones de conservación y recuperación. No se puede hacer un aprovechamiento pues que pueda generar beneficios para las comunidades si proviene del medio silvestre. Para estas especies sí es posible hacer un aprovechamiento comercial solo en casos en que se reproduzcan en criaderos o en viveros y no se esté poniendo en riesgo a la población silvestre de la especie en cuestión. El apéndice 2 se compone de 37,486 especies a nivel mundial. Como ven, bueno, es una cantidad mucho mayor, es el 97% de los apéndices de las especies están en el apéndice 2 o 3, que sí permite un comercio internacional con fines de lucro, y México tiene alrededor de 2,500 especies en este apéndice, un poco menos. Y el apéndice 3 hay 238 especies en total, como ven son mucho menos, y mexicanas solo hay 24, pero que no incluyó México en los apéndices, sino que otros países las regulan, y nosotros por eso tenemos que emitir certificados de origen. Entonces, las especies que están en el apéndice 2 y en el 3, pues representan una gran oportunidad, como comentábamos, ¿no? de aprovecharla sustentablemente y de pues, el desarrollo rural, que a su vez pues va a beneficiar a la conservación de las especies, ¿no? Habiendo un incentivo justamente para conservarlas, no solo a las especies, sino a sus hábitats. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de las especies que hay en el apéndice 1 y 2, que son mexicanas. En el apéndice 1, por ejemplo, están el jaguar, el mono zaraguato, el águila arpía, algunas cactáceas amenazadas. Y en el apéndice 2 están el borrego cimarrón,
un género de tarántulas, otro género de dragoncitos, que son unas lagartijas arborícolas, y también la gran mayoría de las, bueno, todas las orquídeas, salvo las que están en apéndice 1, que son pocas, ¿no? También es importante comentar, son más de 35,000 especies de plantas, me parece, en el apéndice 2, pero pues entre 25,000 y 30,000 son orquídeas, ¿no? Y también poco menos de 1,500 son cactáceas. Entonces, estas familias completas que están incluidas en los apéndices hacen que se vea, que sea mucho más grande el universo de regulación de la CITES. Esto es para que sepan cómo pueden saber que una especie se encuentra en los apéndices de las CITES. Y ahí incluimos la liga a la página de las CITES, donde pueden buscar ya sea por especie o género o un taxón mayor, o incluso buscar por país y nos podemos obtener el listado completo de las especies que México tiene listadas en los apéndices, ¿no? También, pues otro lugar maravilloso para buscar es Enciclovida, que como saben es la plataforma de Conavio que pues contiene mucha información sobre las especies silvestres mexicanas y contiene muchos detalles como, bueno, contiene el apéndice de las CITES en el que se encuentra, el grado de riesgo en la norma oficial, si es que está incluido en la UICN, si es especie prioritaria para la conservación, si es endémica, etcétera, ¿no? Y un mapa de distribución. Entonces, este es un muy buen lugar también para saber si alguna especie está en CITES y tener mucho más información que esa, ¿no? Y bueno, nada más para que tengan una idea general de cuál es el papel de México en el comercio internacional, incluimos esta diapositiva. Como pueden ver en la diapositiva de la izquierda, pues muy contrario a lo que se esperaría con un país megadiverso, pues México destaca como reexportador e importador más que exportador. O sea, no está aprovechando realmente pues, los beneficios que pudiera generar de la exportación de especies CITES pues, que se sabe de antemano que tienen una demanda internacional y pues, que pudieran generar, ¿no? Estos beneficios diversos. Y bueno, también es importante comentar que de 154 países que tienen registros de exportaciones, México está en el lugar 123, siendo de los primeros lugares con mayor biodiversidad. Groenlandia está un poquito después que México en este diagrama, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que también siempre pues nos llama la atención y nos alerta, ¿no? Hay especies que solo se distribuyen en México, que son especies endémicas como por ejemplo el ajolote de Xochimilco y la biznaga ganchuda que están viendo en la imagen. Ambas están en el apéndice 2 y es posible hacer exportaciones de manera legal y sustentable y sin embargo el gran comercio internacional que tienen está dado principalmente por otros países. En el caso del ajolote, 5,751 individuos aproximadamente se exportan al año y México solamente exporta un promedio de 13 individuos, ¿no? Y además son con fines científicos estas exportaciones. Obviamente el ajolote no da para exportarlo del medio silvestre, pero pueden haber estos esquemas en donde se maneje el hábitat y se críe en cautiverio estas especies que justamente pueden generar beneficios para la gente que las cría en cautiverio y para también apoyar proyectos y esfuerzos de conservación en el hábitat de la especie, ¿no? Estados Unidos, Australia, China, Canadá. Ups, pasó algo aquí.
Sergio Alejandro, no es. No sé qué pasó aquí. Un segundo, porque algo pasó. Perdón, problemas tecnológicos que uno no prevé. Compartir pantalla. Estábamos aquí. Compartir. Sí, gracias. No sé si ya me escuchan. Déjenme ver. Ay, ¿saben? Creo que... Ok, ya me escuchan. Muchas gracias. La verdad no sé en qué parte se quedaron, pero sí es mexicanas que solo se distribuyen en nuestro país, que están siendo aprovechadas por otros países, que están obteniendo beneficios de ellas y nosotros no lo estamos haciendo, pudiendo pues aprovecharlas, ya sea vivero, aplicando esfuerzos de conservación en el área, y de esta manera pues ganaría la especie y también las comunidades y otros actores de cadenas de valor, ¿no? Me parece que ahí está. Ay, perdonen. Ok, esto es también para seguir en el contexto del papel de México en el comercio internacional. En esta diapositiva son las especies CITES de origen silvestre que más exporta nuestro país, y la verdad es que prácticamente pues las únicas que se aprovechan directo del medio silvestre. Número 1 es la candelilla, la albergia y el guayacán también se exportan de manera importante. El borrego cimarrón, el puma y el lince como trofeos de caza, y que están incluidas de tiburón, que están incluidas en las CITES, que fueron incluidas recientemente, también las exporta a nuestro país. Aquí pueden ver en el mapa también los estados internacional de estas especies, que son pues principalmente Coahuila, Sonora, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa. Todas estas especies tienen que tener, para poderse exportar, las especies o productos o derivados, pero todas estas solamente se pueden exportar cuando ya se emitió un certificado de sustentabilidad, que el aprovechamiento del que vienen haya sido sustentable, que se haya demostrado la legal procedencia, que la Dirección General de Vida Silvestre haya emitido los permisos adecuados y con todos estos requisitos que solicita la CITES. Y bueno, es importante también comentar que el único esquema a través del cual se puede aprovechar especies silvestres en México de manera legal son las UMAS. Las UMAS son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que son espacios que promueven esquemas de producción compatibles con la conservación. Entonces, pues a través del uso racional, planificado y sustentable de los recursos naturales, se puede aprovechar los recursos, y este esquema pues ayuda a frenar o revertir los procesos especies y al hábitat en el que viven, y por tanto pues el de las otras especies con las que comparten su hábitat, ¿no? Actualmente existen alrededor de 13,000 UMAS extensivas. Esto quiere decir que hacen manejo en vida 38.8 millones de hectáreas, que representan como el 20% del territorio nacional. Entonces, es un esquema muy efectivo que ha sido reconocido en el mundo. Observa la biodiversidad y se obtienen beneficios de esta conservación. Y bueno, la CITES también es una convención que promueve la cooperación internacional. Cada especie es la comunidad internacional la voltea a ver,
los países que se involucran en el comercio, los importadores, exportadores, pues se ponen manos a la obra y dedican pues esfuerzos para conocer mejor las poblaciones y poder hacer un aprovechamiento sustentable. Y dos ejemplos que les quería comentar rápidamente son dos proyectos que tuvimos recientemente. Uno en el marco de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, en el cual fueron 4 años de proyectos y se generaron planes de acción para los grupos más importantes en el comercio en esta región, que fueron especies maderables, loros y pericos, tarántulas, tiburones, tortugas. En el marco de estos proyectos, además, tuvimos varios talleres y hubo una colaboración muy activa. Juntábamos a los productores, a los comerciantes, etcétera. Creo que mi internet no está muy bien. Y otro proyecto también muy importante fue uno que tuvimos con la Unión Europea, en el que identificamos y priorizamos especies de interés común, tanto en el comercio legal como en el ilegal. Y también de aquí salieron recomendaciones y acciones para promover el comercio sustentable, legal y trazable de estas especies. Ahí están pues, las fotos de los talleres y los planes de acción de la CCA que pueden consultar en su... Y veloz, porque creo que me estoy comiendo un poco el tiempo, el de las tarántulas que les comentaba. En el marco de este proyecto con la CCA, se seleccionaron 16 especies prioritarias en la región, 15 de las cuales eran nativas de México, ¿no? Y bueno, pues estas especies tienen un gran interés y una gran demanda en el comercio de mascotas, porque son muy coloridas. Grandes cantidades a Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, también algunos países de Asia. En México existen registrados 22 criaderos legales que producen alrededor de 11,000 ejemplares de tarántulas. La demanda es tal que se excede lo que se puede producir actualmente por estas UMAs, por estos criaderos. Y esto ha generado pues, que la demanda pues también se lleve a cabo comercio ilegal, ¿no? Y cuando no hay una vía legal para ofrecerlas, se genera este tráfico. En esta también, en este plan de acción, estaba contemplado este taller trinacional de comercio y aplicación de la ley sobre tarántulas. Fue uno de los más efectivos porque vinieron expertos, académicos, productores, exportadores de los 3 países, e incluso hubo representación también de la Unión Europea, y reforzar el aprovechamiento sustentable de estas especies y la gestión también, ¿no? Para generar, pues sí, su conservación. Tanto las incluidas en CITES, ahí está una foto como ejemplo, y se desarrollaron también videos de difusión y de concientización, se hicieron varias entrevistas, y para ejemplificar un poco, ahora Sabriel me va a hacer el tarántulas que se hizo en el marco de este proyecto, que ejemplifica muy bien todo lo que les acabo de explicar sobre cómo funciona la CITES y para qué sirve. Entonces, adelante con el video, Sabriel. El comercio de ciertas especies silvestres, cuando es legal y sustentable, puede fomentar la conservación y beneficiar a las comunidades locales. Pero por otro lado, ¿sabías que la caza y el comercio ilegales de vida silvestre pueden amenazar la supervivencia de algunas plantas y animales? Tomemos el ejemplo de esta niña. Recibió de cumpleaños una increíble tarántula con anillos rojos en las patas. Es una Brachypelma smithii, mejor conocida como la tarántula mexicana de rodillas rojas. Sus papás la adquirieron en una tienda local de mascotas por $250. La tienda, a su vez,
la compró a un importador de ejemplares de vida silvestre que la adquirió de un exportador. El exportador compró las tarántulas a un precio muy bajo a una persona que de manera ilegal las recolecta directamente de su medio silvestre. Cada año, tarántulas braquipelma se exportan ilegalmente de Canadá, Estados Unidos y México hacia otros países. Los 3 países contribuyen a la desaparición de las tarántulas en su hábitat natural. La buena noticia es que el comercio de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES, como las tarántulas braquipelma, puede y suele ser sustentable, además de ofrecer un importante medio de vida para muchos. Ello sucede cuando el comercio se realiza en el marco de operaciones responsables de reproducción en cautiverio. ¿Qué es el apéndice 2 de las CITES? La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, es un acuerdo multilateral para proteger plantas y animales amenazados y en peligro de extinción. Si bien las plantas y animales silvestres que incluye el apéndice 1 de las CITES no deben comercializarse, el apéndice 2 consiste en una lista de especies que no están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar prácticas incompatibles con su supervivencia. El comercio lícito, trazable y sustentable de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES puede contribuir a garantizar su supervivencia y crear oportunidades económicas para las comunidades. Para ello, la CCA fomenta el comercio sustentable de 4 categorías de especies de América del Norte, incluidas en el apéndice 2 de las CITES: tiburones, tarántulas, tortugas y especies maderables. ¿Cómo puedes contribuir a que el comercio de estas especies sea más sustentable? Infórmate. Compra solo con vendedores que puedan comprobar el origen lícito de sus mascotas. Investiga en línea y aprende sobre el estado de conservación de tus especies favoritas. Para obtener más información, visita nuestro sitio web. Bueno, espero que esto haya ayudado a ejemplificar cómo funciona la CITES y la importancia. Y a los que están viendo ahorita en la pantalla, aunque dice que mi conexión está inestable, pero a las personas que están viendo en esta pantalla son el maravilloso equipo de la Autoridad Científica CITES, a quienes les pedí que me ayudaran también ejemplos reales y platicando un poquito sobre los proyectos en los que han estado involucrados como parte de sus actividades como la autoridad CITES, ¿no? Entonces, adelante con el video, Sabrina. Hola, les quisiera contar mi experiencia comprando tarántulas. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Coyuca de Benítez, en Guerrero, a visitar la UMA Aracné. Esta UMA es el tarantulario más grande de nuestro país y ahí compré 2 tarántulas. Una de rodillas rojas, como la que vieron en el video, y otra que le dicen tarántula rodillas de flama o Brachypelma auratum. Se las presento. Esta es Aura, la Brachypelma auratum. Y como pueden ver, estos son sus papeles de legal procedencia. Recuerden que no es malo tener mascotas exóticas, siempre y cuando las adquiramos legalmente de quienes las reproducen de manera sustentable. Por cada tarántula que compras, esta UMA libera a su hábitat natural otras 10 tarántulas para mantener las poblaciones silvestres sanas. Además, involucran a las comunidades locales y generan empleo. De esta manera gana la especie, las comunidades y el hábitat, haciendo de esta actividad un claro ejemplo de desarrollo sustentable. Como parte de las actividades que hace la Autoridad Científica de la CITES en México, que es la CONAVIO, son las guías de identificación. Este es un ejemplo de algunas de las que hemos hecho en los últimos 10 años. Y pues, por ejemplo, ¿para qué hacemos esto? Este es el caso que te puedes encontrar si tú eres un inspector de aduanas o de la Profepa,
donde encuentras una caja con varios ejemplares que pueden ser similares, igual que este, por ejemplo, pero resulta que todos los ejemplares son diferentes especies. Algunos están regulados por la CITES y otros no. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues solamente tienes que poner Conavio, guía CITES, y vas a encontrar las guías de identificación que están gratis en formato PDF. ¿Por qué formato PDF? Porque ese formato es para todas las plataformas móviles y de escritorio para poder ser visualizados. En nuestra página te vas a encontrar diferentes guías y diferentes formatos, PDF navegable o bien trípticos. ¿Cuál es la diferencia entre esos formatos? Pues los PDFs navegables tienen la información con mucho más contexto, más información de generalidades, un arbolito para que tú puedas encontrar la especie que estás buscando e información en línea más detallada de cada una de las especies. ¿Qué tiene nuestro tríptico? Son de bolsillo. Entonces, la misma información, pero condensada. Nuestro interés es que esta herramienta sirva para la implementación de la ley de las CITES, fomentar el comercio legal y también para el público en general. Consúltenlas. Otra cosa que hacemos es emitir dictámenes de extracción no perjudicial, que es asegurarnos que el extraer algunos ejemplares de vida libre para su comercio internacional no sea detrimental para la especie. Entonces, el ejemplo que les voy a contar es el puma y lince, que al igual que el jaguar, son depredadores tope del ecosistema. ¿Qué significa eso? Que cualquier cambio en sus densidades poblacionales afecta a todas las especies con las que se relaciona, presas y otros depredadores con los que compite. Para poder saber cómo están en vida libre, los académicos utilizan cámaras trampa, que lo que hacen es que tienen un sensor y cuando pasa el ejemplar toma la foto y tiene algunas características, por ejemplo aquí, que podemos reconocer a nivel individual para poder contabilizarlos y saber cómo están a nivel local. El problema es que a nivel nacional no tenemos esta información. Entonces pedimos el apoyo de todos estos científicos para que nos ayudaran a hacer un modelo de la distribución de la especie para poder tener probabilidades de presencia de ella. Por ejemplo, en esta variable, lo que hicimos, aquí hay unas condiciones de la variable de clima, aquí hay otras condiciones, y mapeamos el registro de la especie a lo largo de todas esas variables. Todos estos registros nos ayudan a saber cómo está la especie y cuál es el óptimo para cada una de las variables. Estas variables son presas potenciales, cuerpos de agua, relieve, clima y vegetación, que en conjunto nos dan este mapa. Entonces, las zonas más oscuras son las zonas más preferidas por la especie para poder estar. En este caso, utilizamos 245 registros de pumas para poder generar esta información. Esta información es la base para que la autoridad administrativa, que es la Semarnat, tome decisiones sólidas para su aprovechamiento, sea sustentable y, a su vez, beneficie a las comunidades locales que se benefician de la cacería de la especie. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Antaño, soy bióloga especialista CITES en Implementación Nacional en la Conavio y me toca colaborar en un proyecto muy bonito para la conservación de los cocodrilos a través del aprovechamiento sustentable. Para esto es importante mencionar que a nivel internacional se reconocen 23 especies de crocodilios, de los cuales en México tenemos 3, el caimán de anteojos, el cocodrilo de río y el cocodrilo de pantano. Las 3 especies se vieron fuertemente afectadas en los años 70 debido a su cacería ilegal para la comercialización de sus pieles. A partir de este momento, el gobierno mexicano ha diseñado diferentes estrategias para la recuperación de los mismos. En Conavio, en conjunto con el grupo de especialistas en crocodilianos, se desarrolló un programa de monitoreo para conocer el estado poblacional, mismo que se implementó durante 5 años consecutivos, del 2011 al 2013, dando como resultado que las poblaciones se encontraban saludables y que podían ser aprovechables. De esta manera surge un proyecto piloto que involucra a las comunidades locales para que ellos realicen el monitoreo de los nidos de las poblaciones, realicen la colecta de los huevos, mejor conocido como rancheo, los incuben para la obtención de las crías que posteriormente venderán a las granjas. Todo esto mediante la conservación de las poblaciones y de su hábitat. Estas actividades están respaldadas por un protocolo de rancheo elaborado por el grupo de especialistas mexicanos y respaldado por el grupo de especialistas a nivel internacional. Esto da como resultado que después de casi 50 años de prohibición, en el 2017 la UMA Cocodrilos Chachoven se convierte en la primer UMA en realizar un aprovechamiento legal y sustentable de sus poblaciones silvestres. Esto gracias al esfuerzo de muchos actores a través de los años. Hola, yo les voy a hablar de la caoba. Las especies de árboles tropicales como la caoba se caracterizan por su baja densidad, siendo más susceptibles a diversas presiones.
En México, se ha implementado el manejo forestal comunitario como una actividad para fortalecer la conservación de estas especies, involucrando a las comunidades y fortaleciendo el desarrollo económico de las mismas. La caoba es la especie maderable más valiosa del trópico mexicano y la especie comercial más importante en Latinoamérica. Debido a las excelentes cualidades de su madera, ha sido sometida a un intenso aprovechamiento para su comercio nacional e internacional, y es por ello que desde el 2003 se incluye en el apéndice 2 de la CITES. Su aprovechamiento ha generado cadenas de valor y beneficios que van desde las comunidades y diversos actores hasta el consumidor final. Por ello, es importante asegurar que su gestión y aprovechamiento sustentable se cumplan, y asegurando así la permanencia de la especie en el medio silvestre. Buscando el cumplimiento de la Convención y contar con la información mínima necesaria para la evaluación de la sustentabilidad mediante los programas de manejo forestal, las autoridades forestales, en conjunto con la CONABIO, acordaron desarrollar una guía que sirviera como herramienta de apoyo para el desarrollo de estos programas. La Guía Informativa para el Manejo y Aprovechamiento Sustentable de caoba en el marco de las disposiciones de las CITES fue desarrollada mediante un grupo de trabajo de expertos convocado por la CONABIO. Esta guía es el resultado de un análisis exhaustivo de la información mínima necesaria para la evaluación de la sustentabilidad de los aprovechamientos maderables. Asimismo, se vinculó la legislación nacional e internacional para así garantizar el cumplimiento de ambas. La evaluación de la sustentabilidad es importante, así como el manejo adecuado de las especies maderables en los ejidos en los que se desarrollan estas actividades. Esto es solo un paso en la conservación de las especies maderables en México. Cami fuera, seguimos contigo, Sofía. Hola, yo les voy a contar un poquito sobre la candelilla, la cual es una planta que crece en las zonas áridas de México, especialmente en el desierto chihuahuense. México es el único productor y Coahuila es el estado con la mayor producción de esta especie. Esta planta es especial porque, como medio de defensa ante el calor, se recubre de una cera que es muy apreciada en distintas industrias como la cosmética o la electrónica, debido a que posee características únicas de dureza, brillo y nula toxicidad. Es así como el 90% de la producción de esta cera se exporta a otros países como Japón, Estados Unidos y Alemania, entre muchos otros. En México, muchas comunidades dependen de la producción de candelilla como medio de sustento, y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para que los beneficios derivados del comercio de este recurso sean equitativos para todos los participantes, desde productores hasta exportadores, hoy, gracias a los esfuerzos conjuntos entre comunidades, técnicos forestales y autoridades, se cuenta con herramientas que permiten asegurar la sustentabilidad del aprovechamiento de la candelilla. Actualmente, para extraer esta planta, se necesita un permiso que la Semarnat solamente otorgará si se cuenta con un estudio técnico de respaldo. En la CONABIO evaluamos dichos estudios a través de la emisión de opiniones técnicas que son solicitadas por Semarnat, y en caso de ser necesario, proponemos estrategias alternativas para el manejo sustentable de la especie. Asimismo, emitimos los NDFs que respaldan los permisos CITES de exportación de la cera, asegurando que el aprovechamiento correspondiente no fue perjudicial para las poblaciones de la candelilla. Buenas tardes, soy el maestro Guillermo Muñoz y este es el caso de la totuaba. La totuaba es un pez grande de la familia de las corvinas que solo se encuentra en México, en el Golfo de California. Debido a las extravagancias del comercio ilegal asiático, su vejiga natatoria o buche alcanza precios de $3,000 a $45,000 por kilogramo, dependiendo del tamaño de la pieza. Desde 1975 existe una veda nacional en sus pesquerías. De igual forma, existe una normatividad que establece la prohibición de las redes totuaberas o redes de enmalle en las zonas de refugio de la vaquita marina. En el 2018 se adoptó una norma para mejorar la trazabilidad de los productos legales.
así como para establecer un marcaje de referencia genético, el cual es único en el mundo. Y cuando nos referimos a productos legales es porque nacionalmente hay alternativas para su uso y consumo. Actualmente hay 7 criaderos o UMAS que reproducen totoaba de forma legal, registrados ante la Semarnat y que además liberan hasta el 51% de su producción anual para reforzar a la población silvestre. Actualmente, las autoridades CITES de México estamos buscando el registro ante las CITES de un establecimiento de cría cautiverio de totoaba con fines comerciales. Esto para poder exportar sus derivados a otros países de una forma legal y ayudar a reducir el interés de productos ilegales. El borrego cimarrón se distribuye en el norte de México. Debido a la caza ilegal y desmedida de este espécimen, sus poblaciones comenzaron a disminuir de manera alarmante, por lo que con la organización y sinergia de gobiernos federales y estatales, académicos expertos y gente de las comunidades, se fue trabajando en diferentes planes de manejo que se adaptaran a cada uno de los estados de la República. Las poblaciones mexicanas de esta especie se encuentran en el apéndice 2 de las CITES, lo cual es una oportunidad para definir un aprovechamiento sustentable. Con base en eso, existen diferentes manejos para borrego cimarrón. En el estado de Sonora y Baja California Sur, con un manejo extractivo en vida libre. En Chihuahua y en Coahuila, en confinamientos de gran tamaño y sin un manejo extractivo en Baja California. El manejo extractivo en vida libre se da únicamente mediante el esquema de UMA, las cuales están en su mayoría manejadas por las comunidades locales. Y para asegurar la sustentabilidad de estos aprovechamientos, se realizan estudios poblacionales mediante censos en helicóptero desde 2006, asignando tasas de aprovechamiento y solamente permitiendo la caza de machos mayores de 6 años. En Baja California Sur se dan de 15 a 20 trofeos por año y para Sonora un aproximado de 80 a 100 trofeos por año. Con este esquema de manejo sustentable, las comunidades ganan entre $10,000 a $40,000 por borrego. Una de las comunidades indígenas que se han visto involucrada y beneficiada por el manejo y aprovechamiento sustentable es el pueblo Seri de Sonora, con el cual se ha trabajado desde un principio para el manejo y venta de trofeos de borrego cimarrón. En México, el uso sostenible a través de la caza de trofeos de borrego cimarrón ha impulsado la restauración y recuperación de las poblaciones de la especie y de su hábitat, reduciendo la caza incontrolable e incentivando la reintroducción de cimarrones en grandes áreas al mismo tiempo que se generan recursos para las comunidades locales. Listo, me comentan que ya terminó el video. Esperemos les haya gustado y haya ayudado a ejemplificar todos la que sí te regula las especies. Entonces, bueno, algunas reflexiones. Como ya dijimos durante toda la presentación, México, siendo un país megadiverso, tiene este gran potencial para promover el uso responsable de sus especies silvestres, contribuyendo no solo a la conservación de las especies y los hábitats, sino también derivando en beneficios múltiples para las cadenas comerciales y de valor, y sobre todo para las comunidades rurales, ¿no? Es necesario trabajar en fortalecer estas cadenas de valor para que sean más los beneficios que se deriven de estas exportaciones sean más justos y equitativos en todo a lo largo. Es importante también fortalecer el trabajo interinstitucional y ampliar la participación de los diferentes sectores. Si trabajamos productores con exportadores, autoridades, académicos, expertos, todo y ¿no? La sociedad civil. Y bueno, pues como también vimos aquí, pues la CITES es una herramienta que fomenta la colaboración internacional y regional y fortalece la implementación de proyectos de conservación y uso sustentable de especies como. Entonces, ahora voy a responder algunas de las preguntas que han estado llegando. Por ejemplo, Sergio Alejandro Pérez Valencia pregunta si todas las especies CITES están dentro de la NOM 059. Para las especies CITES y la NOM 059 son otra cosa diferente. La CITES lo que hace es regular el comercio internacional de las especies silvestres. Entonces, de nada sirve incluir a una especie
en las CITES cuando está en peligro, pero no tiene ninguna demanda y no es objeto de intercambio comercial a nivel nacional. Hay especies, también CITES, que no necesariamente están en la norma oficial 059 de especies en peligro, como les comentaba, hay especies que no están amenazadas, pero que si no se regula su comercio internacional pueden llegar a estarlo. Entonces hay algunas que no están en la NOM y viceversa, muchas que están en la NOM de objeto internacional, pues no tienen nada que hacer en las CITES, ¿no? Es un acuerdo comercial y no es una lista de especies en peligro como es la NOM 059 o la lista roja de la UICN. Ahora, a ver, ¿alguna otra pregunta? En el tema de recursos genéticos, sabemos que son diferentes a los recursos biológicos, pero ¿qué sucedería en caso de un acceso derivado de una especie enlistada? ¿Se aplicará la CITES en función del certificado? Esto lo pregunta Enlazadora de Mundos Sostenibilidad. No. La CITES regula el comercio internacional de las especies y sus partes y derivados, y no se encarga de regular el acceso a recursos genéticos. Para eso está el Convenio de Diversidad Biológico y su protocolo de Nagoya, que se dedica a esta parte. Entonces, los certificados y permisos CITES son independientes a que de repente también se tiene que solicitar a la PAS un permiso en el marco del protocolo de Nagoya. Sergio Alejandro Pérez Valencia. Alexis López Navarros. ¿Existe alguna base de datos donde se pueda consultar esta información? Sí, como comentábamos, toda esta información, la información comercial, por ejemplo, la maneja el Centro de Monitoreo de la Conservación a nivel internacional, y está toda en la página de la CITES, que es cites.org. Ahí vienen los registros de todo el comercio internacional que se da de las especies que se encuentran listadas en las CITES desde que se firmó la convención y entró en vigor en 1975 hasta la fecha. Son ejemplares vivos, si son muestras, si son pieles y todo esto. Y bueno, como les comentaba también, para saber si una especie está en los apéndices, solo hace falta consultar la misma página de las CITES, Enciclovida, que también pues, es una herramienta muy amigable y tiene estos detalles que se actualizan al día, ¿no? Dice, buena tarde, ¿dónde puedo consultar la suma registradas en México y qué especies se manejan? ¿Cada cuándo realizan inspección en tiendas de mascotas para verificar su Durán? Las sumas las maneja la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, y ellos manejan esta información, la tienen publicada en la lista, en la página de internet de la Semarnat. Hay que solicitarla directamente a cuanto a mascotas y para verificar legal procedencia y demás. De esto se encarga la Profepa, que es la autoridad de aplicación de la ley, y tiene inspecciones regulares, periódicas, un tiempo específico en el cual realizan estas inspecciones o verificaciones. Y se comienza a cortar un poco, me dice Sabiel. Se anuncia también, por supuesto, tiene que ir la Profepa a verificar que todo sea legal y solicitar documentos que pueda rastrearse toda la legalidad de la transacción. Si fue importada, solicitar el permiso CITES. Realmente, cuando se solicitan y son obligatorios traerlos, es cuando es en el intercambio en puertos, aeropuertos y fronteras. Aquí es donde se pide el certificado CITES, y de no contar con él, pues se asegura o se decomisa
el cargamento. Me dicen que ya se me está terminando el tiempo, entonces, bueno, pues me parece que no me queda más. Déjenme ver si había algo más por aquí. Me parece que no. Bueno, pues su atención, espero que les haya gustado y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar ahí en la Conavio, en el directorio de la Conavio encuentran los datos, o también me parece que se van a compartir a través de esta vía. Entonces, pues que tengan bonita tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias.